En la primera sesión donde compartí con ustedes, me tomé el desafío de entregar lo que es un fundamento de la literatura sapiencial y especialmente un fundamento de lo que es el libro de Proverbios. En la medida en que el libro de Proverbios se encarga de ubicarnos en la encrucijada de caminos y preguntarnos si es que deseamos caminar hacia la sabiduría o hacia la necedad. Dijimos también que la sabiduría no es una medalla, la sabiduría no es un diploma, la sabiduría es una virtud teológica, una virtud divina que nosotros tenemos que conquistar día con día. Es algo que debemos alcanzar y que es algo que nosotros, en primer lugar, debemos entender que por principio nosotros somos necios. Nacemos y naturalmente nacemos en necedad, en terquedad y en rechazo contra Dios. Y después de poner ese fundamento, ahora yo quisiera hablarles de una manera más práctica. Yo les mencioné en la primera oportunidad que yo considero que el libro de Proverbios nos habla de manera práctica con respecto a algo que nosotros anhelamos fundamentalmente en nuestra vida, que no es solamente mejorar de manera personal, no es solamente que yo pueda mejorar, que yo pueda cambiar, que yo pueda ser transformado, sino que ocurra un milagro que es infinitamente mayor, que no tiene que ver solamente con el hecho de que si yo era un poco enojón, ahora soy menos enojón. Si yo antes era un poco ansioso, ahora yo voy a ser menos ansioso. Si era un poco negligente, ahora va a ser un poco más diligente. No, el objetivo fundamental es que nosotros podamos llegar a ser, como lo decía el apóstol Pablo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y yo considero que el libro de Proverbios, ya que es la expresión de la sabiduría y Cristo es sabiduría de Dios, de manera práctica el libro de Proverbios nos lleva a poder encontrar el camino práctico, diario, en nuestra vida común y silvestre, en nuestra cotidianidad, de poder descubrir cómo caminar como Cristo, cómo ser como Él. Por lo tanto, en esta noche considero que es sumamente importante lo que vamos a hablar, porque tiene que ver con el hecho de cómo luce una persona sabia. Es evidente que hay muchas virtudes, muchas aristas, muchas demostraciones de la sabiduría, como un buen cantante que tiene diferentes tonalidades al momento de hablar. Sin embargo, nosotros debemos saber que hay dos compañeras de la sabiduría, que cuando hay sabiduría en la vida, hay dos evidencias fundamentales que el Señor mismo se encarga de clarificar y que deben ocupar parte de nuestra vida y que nosotros debemos trabajar para que formen parte de nosotros. Allí radica la importancia de lo que nosotros queremos hablar en esta noche. Pero primero, para poder hablar de esto, es necesario reconocer los beneficios de la sabiduría. Yo quiero que abramos nuestras Biblias en Proverbios, el capítulo 3, y podamos leer a partir del verso 13 hasta el verso 26, leer con nuestras Biblias, con los ojos puestos en nuestra escritura, y que podamos marcar algo maravilloso que nosotros encontramos en la escritura, que es el beneficio de una vida sabia. La vida sabia es evidente. La vida sabia se manifiesta de manera clara, es iluminadora, es fructífera, es bendecida. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento. Y aquí miren la ganancia. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus utilidades mejor que el oro fino. Es más preciosa que las joyas, y nada de lo que deseas se compara con ella. Larga vida y en su mano derecha, en su mano izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos agradables, y todas sus sendas paz. Es árbol de vida para los que echan mano de ella, y felices son los que la abrazan. Y aquí viene un ejemplo maravilloso. Con sabiduría fundó el Señor la tierra. Con inteligencia estableció los cielos.
Con su conocimiento los abismos fueron divididos y los cielos destilan rocío. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la prudencia y la discreción, y serán vida para tu alma y adorno para tu cuello. Entonces andarás con seguridad por tu camino, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor. Sí, te acostarás y será dulce tu sueño. No temerás el pavor repentino, ni el ataque de los impíos cuando venga, porque el Señor será tu confianza y guardará tu pie de ser apresado. Este pasaje es maravilloso porque encierra para nosotros los beneficios de la sabiduría. Una sabiduría que ya nosotros degustamos simplemente por ser parte de esta creación. Porque el Señor con sabiduría fundó la tierra y con inteligencia estableció los cielos. Sin embargo, yo quisiera que prestemos atención especialmente al versículo 21 al versículo 23, porque aquí radica el secreto. Y de las compañeras de la sabiduría, estaremos hablando en esta noche. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la prudencia y la discreción, y serán vida para tu alma y adorno para tu cuello. Entonces andarás con seguridad por tu camino, y tu pie no tropezará. ¿Cuáles son las dos compañeras de la sabiduría? Las dos compañeras de la sabiduría son la prudencia y la discreción. Si hay algo que evidencia la presencia de la sabiduría en la vida de una persona, es cuando abunda la prudencia y cuando abunda la discreción. Y lo interesante de todo esto es que se plantea la realidad del resultado de la presencia de ambas. Y serán vida para tu alma y adorno para tu cuello, entonces andarás con seguridad por tu camino y tu pie no tropezará. Pero lo interesante de esto es el énfasis que el maestro de sabiduría da a estos dos elementos. Dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, no las pierdas de vista. Es algo que tú tienes que estar apercibido, que tiene que formar parte de tu vida de manera permanente. Que estas cosas no se aparten de tus ojos, y añade una palabra, le dice, guarda la prudencia y la discreción. Lo interesante es que el hecho de que no se aparten estas cosas de los ojos y guardar tienen la misma intención. La idea de preservar algo de manera práctica, de buscar algo que no se aparte de mí, de hacer algo que permanezca cerca de mí. ¿Cuáles esas dos cosas? Son la prudencia y la discreción. Y dice que traerá como resultado que serán vida para mi alma, adorno para mi cuello, y entonces andaré con seguridad por el camino y mi pie no tropezará. Y yo creo que estas dos expresiones, vida para tu alma, o sea que podrán tener el ejercicio de la prudencia y la discreción, podrán ser energizantes en mi vida, pero no solamente en el hecho de darme vida, sino que también serán como un adorno para mi cuello. Entonces, de eso estamos hablando. Allí radica la importancia de estos dos elementos, porque estos dos elementos son las dos compañeras inseparables de la sabiduría. Podría decirse que son la demostración más evidente de que la sabiduría está presente en nuestras vidas. Cuando yo actúo con prudencia y con discreción. Ambas palabras en hebreo son muy sutiles en su significado y cuesta mucho traducirlas con exactitud.
Cuando realicé el estudio de estas palabras se entremezclaban. Y aún para los estudiosos, el poder decir con claridad qué significa cada una de ellas era bastante dificultoso, porque en realidad estas palabras tienen un significado muy sutil. Vamos a partir de lo básico, ya que estamos en una clase. Vamos a partir con el significado de la Real Academia Española. ¿Cómo se entiende la prudencia? La prudencia se entiende como templanza, cautela, moderación, sensatez, buen juicio. Se le considera como una de las 4 virtudes cardinales que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o malo para seguirlo o para huir de ello. Templanza, cautela, moderación, sensatez. Es muy probable que para ustedes también haya algún tipo de significado personal con respecto a lo que significa ser prudente. Con respecto a la discreción se entiende como la sensatez para formar juicio y tacto, para hablar u obrar. La discreción tiene que ver con reserva, con circunspección, que tiene que ver con mesura para hablar. En ambos casos, tanto la prudencia como la discreción tienen que ver con moderación. Con la moderación en 2 aspectos fundamentales: la moderación de mis actos y la moderación de mis palabras. Veamos ahora cómo se entendía la palabra de manera general en sus diferentes acepciones en hebreo. En hebreo tiene una característica más evidente, más práctica. Se entiende como rapidez mental, como un entendimiento agudo, como una observación precisa, como un discernimiento útil al momento de tomar decisiones que lleven a la acción o a emitir palabras. Aquí me parece algo sumamente interesante, porque pareciera que la rapidez mental, el entendimiento agudo, la observación precisa, el discernimiento útil al tomar decisiones, pareciera que me lleva a la rapidez, a moverme rápido. Pero no es así. El prudente es moderado, porque está evaluando la situación con claridad. En el griego es algo similar y tiene que ver con una actitud personal que regula el comportamiento exterior y la forma en que vemos, sentimos y comprendemos las cosas para producir un balance correcto en nuestro actuar y en nuestro hablar. Es una actitud que regula mi comportamiento exterior y la forma en que yo veo, siento y comprendo las cosas, de tal manera que yo tengo el balance correcto en mi forma de actuar y en mi forma de hablar. Entonces, básicamente, cuando hablamos de prudencia y discreción como los elementos básicos y evidentes de una persona que camina en sabiduría, podríamos estar hablando entonces que la prudencia tiene que ver con la mesura en mis actos y la discreción con la mesura en mis palabras. Es el hecho de que yo continuamente esté evaluando mis acciones, pero al mismo tiempo también esté evaluando mis palabras. Ni mis acciones ni mis palabras ocurren al azar. De lo que se trata entonces básicamente es del ejercicio del dominio propio, tanto en mis acciones como en mis palabras. Que yo pueda tener control sobre lo que hago y también sobre lo que hablo. Ahora, de manera particular, la prudencia y la discreción no es algo nuestro. Lo único que nosotros tenemos que es nuestro es nuestra necedad. Nuestra necedad es natural a nosotros. La prudencia y la discreción
le pertenecen al Señor. Así dice el libro de Proverbios, el capítulo 8, yo la sabiduría, ¿quién es la sabiduría? Es el Señor. Nosotros entendemos que la sabiduría es nuestro Señor Jesucristo. Yo la sabiduría habito con la prudencia y he hallado conocimiento y discreción. Mío es el consejo y la prudencia. Yo soy la inteligencia, el poder es mío. De tal manera que estamos hablando de que estos son elementos que le pertenecen al Señor y por lo tanto son regidos por Él. Las competencias de la prudencia y la discreción le pertenecen por completo a nuestro Señor. Y esa realidad es algo que nosotros tenemos que mantener en nuestra mente y en nuestro corazón, porque estamos hablando de virtudes que deben aprenderse a través de la instrucción y la práctica. Tanto la prudencia, tanto la mesura en mis actos, como la mesura en mis palabras, no es algo que me va a salir de manera natural. Es algo que yo debo esforzarme en aprender. Es algo que yo debo conquistar. Es algo en lo que yo debo entrenarme. Es algo en lo que yo debo pensar. Debo establecer reglas en mi mente y en mi corazón para que yo pueda actuar con prudencia y con discreción. Podríamos decir que la prudencia y la discreción son para el alma lo que el ejercicio y la habilidad de un deporte son para el cuerpo. Yo no domino una raqueta de la noche a la mañana. Yo no conquisto una maratón de un día para otro. Yo necesito doblegar a mi cuerpo. Yo necesito establecer las reglas. Yo necesito conocer con inteligencia aquella habilidad que quiero dominar. Lo mismo pasa con la prudencia y la discreción. Son dos virtudes que yo debo conquistar. Por eso, nosotros debemos ver que en Proverbios, en el propósito de los proverbios, dice con claridad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. Y luego, más adelante, dice, oh simples, aprendan prudencia y ustedes necios aprendan sabiduría. Y nuevamente, hermanos, el punto de partida es fundamental. El punto de partida es fundamental. Y aquí hay una palabra que me parece sumamente importante, que es la palabra simple. El punto de partida es nuestra propia simpleza. No nazco con la habilidad en la natación, ni en el tenis, ni en el famoso pádel, ni en el baloncesto, ni en el tenis de mesa. En cada uno de esos ejercicios físicos, yo necesito disponerme bajo la realidad de que necesito aprender. Y la palabra simple es una palabra fundamental, porque para dar a los simples prudencia, oh simples, aprendan prudencia. Entonces, lo primero que yo necesito es poder entender qué es la simpleza en la Escritura. ¿Qué significa ser simple? Veámoslo entonces. La simpleza es entendida como una carencia natural humana, como lo hemos mencionado hasta el momento. Es falta de preparación, es falta de experiencia. Eso podríamos decirlo que es de manera positiva. Una persona simple es una persona básica, ¿no? Es simplemente lo que hay, tal como es,
¿Tiene las posibilidades para lograr algo más? Sí, pero en el momento que empieza, simplemente está al nivel 1.0. Ahora, si lo vemos desde el otro lado, la simpleza también es como la tosquedad de un material en bruto que no ha sido pulido. Alguien que está abierto a todo porque en realidad conoce muy poco de todo. Una cosa interesante de la persona simple en las traducciones de los expertos con respecto a esta palabra, la palabra simple, es que muchos lo traducen como alguien abierto de mente. Una persona abierta de mente, pero no en un sentido positivo, sino en el sentido de que, bueno, ahí está la vida, ahí está todo, depende de lo que sea popular, por ahí me voy, porque en realidad no tengo a qué agarrarme. No he desarrollado habilidades ni conocimiento, por lo tanto, una persona simple es una persona donde no hay pulcritud, donde no hay orden y donde no hay certeza en el pensar, en el actuar o en el hablar. Vamos a decirlo técnicamente, un salvajito, para decirlo así, un salvajito. ¿No? Un simple es una persona que está por empezar. Ahora, veamos algunos pasajes de Proverbios para ilustrar esta idea de simpleza. Por ejemplo, Proverbios 14:15 dice, el simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos. Recuerden ustedes que la característica del proverbio es establecerme en la encrucijada de caminos donde yo puedo evaluar quién soy y quién debo ser. Donde yo puedo evaluar el camino negativo o el camino positivo y estoy llamado a tomar una decisión. Aquí está marcando la diferencia entre un prudente y un simple. ¿Cuál es la característica natural del simple? El simple todo lo cree. Todo lo cree. Pero el prudente mira bien qué cosa, sus pasos. Esa es la realidad. El simple todo lo cree, porque es open-minded. ¿No? Te falta ¿no? Abre la mente, ¿no? Hay tantas cosas en la vida que son tan populares, tan interesantes. Vámonos por aquí. ¿Dónde sopla el viento? Por acá. ¿Dónde están los likes? ¿Quién es el famoso? ¿Quién es el influencer? ¡Paf! Ahí estoy yo. Ahora, si seguimos leyendo el libro de Proverbios sobre esta característica, dice, la sabiduría del prudente está en entender su camino, pero la necedad de los necios es engaño. Y aquí va un aspecto fundamental de la prudencia. Si ustedes se dan cuenta con el versículo anterior, el simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos. Mira bien lo que él está construyendo con su propia vida. No anda fijándose simplemente en lo que hacen los demás, sino que está mirando bien sus pasos. Y en este caso, la sabiduría del prudente es entender su propio camino. O sea, yo lo que quiero tener es claridad sobre quién soy yo en realidad. Yo quiero conocer mis propias debilidades y mis propias fortalezas. Yo quiero mirar bien por mí mismo. Yo quiero ver mis posibilidades y mis probabilidades. La sabiduría del prudente está
en entender su camino. Esta palabra entender es muy interesante porque está ligada a la palabra prudencia y a la palabra sabiduría. Estamos hablando no solamente de un conocimiento abstracto, sino de la intención de que yo pueda saber hacia dónde voy. Que yo pueda saber realmente si tengo dedos para el piano. Si yo realmente puedo cantar en la ducha o puedo cantar en la radio. Entonces yo tengo que saber quién soy. La sabiduría del prudente está en entender su camino. No tengas un concepto más alto de ti que el que debas tener si no piensa de ti con cordura. Esto es fundamental porque dice la necedad de los necios, que es engaño. ¿Ustedes han visto cuántas personas se engañan a sí mismas? ¿Cuántas personas se creen lo que realmente no son? Es creerme un cuento que no existe. Es inventarme una historia publicitaria que en realidad no tengo. Es prometerle a la novia lo que en realidad no soy. Y eso es necedad, la necedad de los necios, la sabiduría del prudente y la necedad de los necios. Yo tengo que esforzarme entonces por mirar bien mis pasos. Es poder ponerme delante del Señor y decirle, Señor, dime por favor quién soy en realidad. Ayúdame a entender mi camino. Porque lo que sucede al final en la práctica es evidente. El hombre prudente ve el mal y se esconde. Los simples siguen adelante y pagan las consecuencias. El hombre prudente ve el mal. Y acá hay algo que a mí me sorprende, porque la palabra hebrea que se usa para el hombre prudente podría traducirse como el hombre sensible. ¿Cómo un hombre sensible? Un hombre sensible que ve, un hombre sensible que percibe el mal. ¿Cómo se ve el mal? Es la primera pregunta que yo me hago. ¿Cómo veo el mal? Entonces, de lo que está hablando aquí es que un hombre prudente desarrolla una sensibilidad especial para percibir aquello que es malo. Y otra vez más, mira bien sus pasos, entiende su camino y por lo tanto dice que se esconde. El simple sigue adelante y paga las consecuencias. Hay un dicho que no es bíblico, pero que me parece muy sabio y que a mí siempre me ha llamado la atención. Y ahora les voy a enseñar varios de estos. Dice, lo que el sabio hace al principio, el necio lo hace al final. Piénsenlo. Lo que el sabio hace al principio, el necio lo hace al final. O sea, el sabio sabe lo que hay que hacer y lo hace. El necio, acá, no, porque se puede hacer de esta manera, no, me pruebo el trompicazo, me doy para aquí, me doy para allá, hasta que entiendo, bueno, sí, había que hacerlo como él. Me gasté el dinero, me pegué los golpes, ¿no? Algunos dicen, es que tengo que aprender de mis errores. Lo que el sabio hace al principio, el necio lo hace al final. Ahora, con respecto a este aspecto, entonces vayamos definiendo que en la Biblia la prudencia es cautela, la prudencia es precaución, es reserva al proceder, es agudeza, astucia, al ser hábil para evitar
el engaño. Luego, si ustedes notan lo que nosotros vimos en el pasaje anterior, dice, la sabiduría del prudente está en entender su camino, pero la necedad de los necios, al parecer el prudente es singular, pero el necio es popular. Siempre habrán más necios, ¿no? De tal manera que deben ustedes notar que el prudente está en la primera persona y los simples están en plural. Y lo tercero es que mirar bien mis pasos, entender mi camino, aprender a ser sensible al mal y esconderme, es saber que no hay escapatoria a los resultados, que no podemos jugar con eso, que el Señor espera que la prudencia sea para nosotros un escudo para nuestra vida, que sea para nosotros una habilidad de protección personal, algo que nosotros podamos reconocer en nuestra vida y que vayamos por la vida con la seguridad de que estamos atentos a nuestros pasos, que estamos entendiendo nuestro camino, que hemos desarrollado una sensibilidad especial, porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros guiándonos a toda verdad. Pero hemos desarrollado nuestra conciencia y la hemos desarrollado para tener la habilidad de poder caminar con seguridad. Nuestra responsabilidad con respecto a la prudencia es aprender a actuar de manera preventiva y no reactiva. Que nosotros no reaccionemos, sino que nosotros prevengamos. Esa es la actitud del prudente. Todo hombre prudente obra con conocimiento. Todo hombre prudente obra con conocimiento. Pero el necio ostenta su necedad. ¿Notan ustedes la diferencia? Aquí hay un acento importante con respecto a la palabra conocimiento. El conocimiento, la palabra conocimiento aparece en hebreo unas 95 veces y denota una comprensión experiencial de la verdad que une la información correcta con la lealtad relacional. ¡Wow! ¿Qué significa esto de denotar una comprensión experiencial de la verdad que une la información correcta con la lealtad relacional? Bueno, ese es el temor de Dios, el principio de la sabiduría. Porque no se trata de algo para librarme a mí mismo, sino que yo quiero serle leal al Señor a quien yo temo. Que se trata de las cosas de Él y que yo le pertenezco. Que yo soy templo del Espíritu Santo, que yo tengo que hermosear mi vida para demostrar la gloria de Dios. Por eso esta palabra conocimiento abarca la comprensión perfecta de Dios, la comprensión que Él imparte a su pueblo y el discernimiento práctico y personal que guía la vida diaria. Esto entonces se sustenta en el conocimiento de Dios. Todo hombre prudente obra con conocimiento. Y ahí viene entonces nuestra responsabilidad para involucrarnos en el conocimiento de la palabra de verdad. La responsabilidad que nosotros tenemos de no ser reactivos, sino ser preventivos. Muchas de nuestras vidas espirituales son sumamente reactivas. Vamos a buscar al pastor cuando ya desarmamos la vida. Vamos a venir al servicio temprano cuando estamos cargados con nuestra conciencia. Queremos una respuesta cuando ya lo probamos todo y lo último que nos queda es ver qué opina Dios. Cuando nosotros estamos en esa encrucijada nos damos cuenta que somos imprudentes. Porque el prudente obra con conocimiento.